Trasladarnos a nuestros centros de estudio, trabajo o solo salir a pasear es en algunos casos complicado porque el transporte público no es el más ideal, pero en Londres esto es diferente ya que gracias a la red del metro, las personas pueden llegar a sus destinos a tiempo y con seguridad. Sin embargo, el metro de Londres guarda algunos secretos que seguramente los sorprenderán. Hoy, en Lugares Misteriosos, conoceremos la historia, leyendas y secretos del metro de Londres. El Metro de Londres, o London Underground en inglés, es una red de ferrocarril metropolitano que es operado por el organismo público Transport for London, y este llega a dar servicio a todas las áreas del Gran Londres y a otros condados adyacentes como Buckinghamshire, Essex y Hertfordshire. Los londinenses y usuarios regulares lo conocen como The Tube o el tubo en español debido a la característica forma tubular de sus túneles. Sin embargo, este no fue el primer servicio ferroviario subterráneo, ya que antes existió el Metropolitan Railway, que además fue el primer servicio de transporte subterráneo de pasajeros en el mundo. El Metro de Londres fue inaugurado el 10 de enero de 1863 en el trayecto que es ahora parte de las líneas Circle, District, Hammersmith and City y Metropolitan. La primera locomotora eléctrica se usó en 1890 en el trayecto que hoy forma parte de la línea Northern. Los primeros túneles fueron construidos a pocos metros bajo tierra y después excavaron otros más pequeños y que tienen esta característica forma de tubo. Actualmente, según la página web oficial de la ciudad de Londres, el metro tiene 11 líneas y es uno de los más extensos del mundo. A pesar de que actualmente hay muchas estaciones en actividad, con el pasar de los años algunas de ellas han sido cerradas o clausuradas por diferentes motivos. Estas estaciones han quedado como congeladas en el tiempo y es ahí donde el Museo de Transporte de Londres se hace cargo para que la historia de estas no se olvide. Estas estaciones, también llamadas los túneles perdidos, son pasadizos oscuros, con polvo, que alguna vez fueron utilizados por los viajeros y que aún conservan carteles publicitarios que han estado ocultos por más de medio siglo. En las paredes de algunas estaciones clausuradas se pueden encontrar pósters de películas como The West Side Story de 1961 o de la clásica Psicosis de Alfred Hitchcock. La iniciativa Londres Oculto del museo cuenta la historia de varias de estas estaciones, como las de Hampstead Tube y City and South London Railway. Estas fueron cerradas cuando la estación de Euston fue reconstruida y el espacio se reusó para el sistema de aire acondicionado, como almacén de herramientas y otras necesidades, pero la decoración y señalética de la época no se ha cambiado. Es decir, que entrar a estas estaciones es como retroceder al 29 de abril de 1962, que fue el último día que los pasajeros hicieron uso de ellas. Otra de las estaciones que ya no funcionan es la de Down Street, que solo funcionó entre 1902 y 1932, pero que tuvo un papel muy importante en la Segunda Guerra Mundial, ya que fue la sede secreta de pruebas de bombas del Comité Ejecutivo Ferroviario y que además sirvió de refugio al primer ministro Winston Churchill en el conocido Blitz o los bombardeos nazis que asediaron al Reino Unido entre 1940 y 1941. Churchill lo conocía como el granero, y una vez que terminó la guerra, estas estaciones se cerraron. Una estación más que se encuentra parcialmente fuera del alcance del público es la de Highgate. Esta debía convertirse en un lugar clave del proyecto Northern Heights. Actualmente las entradas están cerradas con vallas y se ha convertido en un santuario para murciélagos. En 1994 cerró la estación Aldwych, pero se ha seguido viendo en películas o series como The ABC Murders de 2018, The Darkest Hour de 2017 o Sherlock de 2014. En la entrada aún se pueden ver las cabinas de teléfonos de madera. Esta estación fue muy importante ya que durante la Segunda Guerra
Sirvió como refugio antiaéreo para proteger a unas 1.500 personas de las bombas e inclusive tenía un comedor. El Metro de Londres tiene más de 150 años de funcionamiento y una de sus peores estadísticas es que cada año mueren en este lugar aproximadamente 100 personas, la mayoría por accidentes o suicidios. Esta carga, además de la historia tan extensa, da pie a que se cuenten varias historias de fantasmas o leyendas, y en este episodio vamos a conocer algunas. En la estación de Aldgate, una de las más antiguas, inaugurada en 1876, las manifestaciones paranormales son tan comunes que ya existe un registro oficial en la estación. La sala de control está situada en una antigua vía férrea que se cruza con la línea actual, y es ahí donde varios ingenieros han oído pasos sobre esta y se detienen donde antes había una puerta. Algunos de los que han escuchado estos ruidos creen que podría ser el espíritu de un ingeniero que no se ha dado cuenta que el plano de la estación ha cambiado. Inclusive, en este lugar, a veces durante la noche, se escucha un silbido fantasmagórico que resuena en los túneles. Una historia muy conocida del Metro de Londres es la que sucedió a finales de la década de 1960. En un momento del día, un ingeniero que estaba trabajando en el riel conductor se sorprendió al ver pasar a uno de sus colegas y junto a él vio a una anciana que le acariciaba suavemente el cabello. La mujer no era empleada y su colega no parecía darse cuenta de lo que estaba pasando. El testigo estaba en tal estado de asombro que cometió un error con las líneas eléctricas y fue electrocutado. 22.000 voltios recorrieron su cuerpo, pero asombrosamente no falleció ni tuvo efectos secundarios. Otra leyenda que se cuenta es la de la estación Bank, donde se encontraría el espíritu de la monja negra. Esta estación tiene ese nombre ya que está justo al lado del Banco de Inglaterra, y la monja negra sería el espíritu de Sarah Whitehead, que en realidad no sería una monja, sino una mujer que lleva un vestido negro, como si llevara un luto eterno. La historia cuenta que a principios del siglo XIX, su hermano, que había trabajado en el banco, fue acusado de falsificación, por lo cual fue ejecutado. Sarah y su hermano eran muy unidos, y ella era bastante débil, así que no le dijeron sobre el crimen, juicio, condena y posterior ejecución de su hermano. Para Sarah, su hermano sencillamente había desaparecido, y ella seguía buscándolo en el banco. Al principio los trabajadores le daban excusas y le decían que no sabían dónde estaba, pero Sarah no se rendía e iba con tanta frecuencia que un día un empleado, cansado de dar siempre la misma falsa respuesta, le dijo la verdad, que su hermano era un ladrón y que había sido ahorcado por su crimen, y que al saber esto, la mujer ya no debía regresar más al banco. Obviamente esto no terminó con las visitas de Sarah, quien ahora, totalmente desconsolada, continuaba preguntando por su hermano. Los años pasaron y cuando Sarah murió, fue enterrada en una parcela cerca al banco, pero eso no acabó con las visitas. Con frecuencia se le veía en la calle Threadneedle, que está bastante cerca, a veces preguntando en plena luz del día por su hermano. Luego descendería a la estación Bank, donde preguntaría a los trabajadores o viajeros por lo mismo. El detalle es que Sarah siempre viste las mismas ropas de color negro, manteniendo el luto y mostrando a flor de piel el dolor que no la deja descansar en paz. Otra estación, la de Covent Garden, es una de las más concurridas en Londres y también tiene su propio fantasma. Jack Hayden, un inspector de viajes, fue el primero en verlo en 1950 mientras estaba sentado en el comedor subterráneo. Él escuchó el ruido de una puerta, dijo en voz alta que no era un área pública y salió a darle indicaciones a la persona que quería entrar. Lo que vio cuando abrió la puerta lo dejó helado. Frente a él había un hombre alto flotando por la cercana escalera de caracol. Vestía un sombrero estilo Homburg, uno que ya estaba bastante pasado de moda, y desde ese momento varios trabajadores lo han visto en diferentes partes de la estación, siempre flotando a pocos centímetros del suelo,
y usando el mismo sombrero y pantalones ajustados. Inclusive hay un registro del capataz de la estación que lo vio 2 veces, el 24 y 27 de marzo de 1972. Se supone que el fantasma sería el actor victoriano William Terriss, quien fue asesinado en 1897 por otro actor que le tenía celos y envidia. Por lo general, los fantasmas suelen ser vistos por la noche y no por mucha gente a la vez. Esto no pasaría con el espíritu que ronda la famosa estación de King's Cross, ya que ha sido visto a plena luz del día y por grupos de personas. Este fantasma sería el de una mujer joven de cabello largo y castaño que viste con pantalones jean y una camiseta del estilo de los años 80. Se le suele ver en varias partes de la estación llorando inconsolablemente, y cuando la gente se le acerca para intentar ayudarla, desaparece en el instante. A veces ha sucedido en tempranas horas de la mañana, cuando la estación aún no recibe gente y solo la ven los trabajadores. Sobre la verdadera identidad de la mujer, se cree que sería una de las 31 víctimas del incendio de 1987, que se inició cuando un fósforo encendido en una de las escaleras mecánicas prendió la grasa debajo de los escalones. Esta tendría escalones de madera, lo que hizo que las personas se quedaran atrapadas en la parte baja de la estación. Otro desastre de mayores proporciones ocurrió en la estación Bethnal Green, en el este de la ciudad, durante la Segunda Guerra Mundial. El año era 1943 y la Fuerza Aérea Alemana había estado bombardeando Londres casi todas las noches, por lo que las sirenas de ataque aéreo sonaban a diario. En algunos casos eran falsas alarmas o pruebas del sistema, pero la mayoría de veces anunciaban un bombardeo real. Al sonido de las sirenas, la gente de Londres corría al refugio aéreo más cercano y las estaciones de metro eran el lugar preferido, debido en su mayoría por la profundidad. Durante uno de esos días, cuando sonó la sirena, la gente se apresuró a la estación Bethnal Green, pero debido a la cantidad de personas, una de ellas tropezó y se armó una avalancha humana que caía por las escaleras. Debido a esto, 173 personas murieron y 41 de estas eran niños. Algunas personas que han estado en esa estación durante la noche escuchan el sonido de niños llorando y mujeres gritando. Otros, en cambio, han sentido la presencia de muchas personas, como si estuvieran caminando junto a quienes murieron ese fatídico día. Una última leyenda de este episodio sucede en la estación de Ickenham en las líneas Metropolitan y Piccadilly. Se cuenta que está embrujada por una misteriosa mujer que se ha aparecido a varios miembros del personal del metro. La primera vez que se le vio fue durante una madrugada de marzo de 1951. A eso de las 2 de la mañana, un ingeniero de transporte que estaba trabajando el último turno en una subestación en un extremo de una de las plataformas, levantó la vista y se dio cuenta de la presencia de una mujer de mediana edad que lo observaba a la distancia. Según lo que el testigo relató, la mujer parecía real y le hizo señas para que lo siguiera. El ingeniero se dio cuenta que tenía una bufanda roja que le cubría el cuello y cabeza, y por la curiosidad que tuvo en el momento, decidió seguirla. Esta no pronunció una sola palabra y solo seguía caminando, como guiándolo al final de una escalera. Cuando llegó al fondo del lugar, la mujer desapareció. Desde esa noche, varios empleados de London Transport que trabajan hasta tarde dicen haber visto a ese fantasma y creen que es el de una mujer que cayó a las rieles y murió en esa estación décadas atrás. La red del Metro de Londres es una de las más extensas del mundo. Tiene 11 líneas y es el medio de transporte ideal para hacer turismo en esa ciudad, ya que el 95% de las atracciones turísticas se encuentran en la zona 1 y 2 del metro. Además, que también se puede usar para salir del aeropuerto de Heathrow, que está en la zona 6 de las 9 zonas radiales en las que está dividido Londres. Los precios varían dependiendo de la distancia que se vaya a recorrer y debido al precio de los tickets, que es un tanto elevado, se recomienda usar una tarjeta Oyster o Travel Card.
El horario del metro va en promedio desde las 5 de la mañana hasta la medianoche y en algunos casos circulan hasta la 1 de la mañana. Sin embargo, durante los fines de semana, algunas líneas funcionan durante las 24 horas del día. No obstante, una de las plataformas más famosas de Londres está dentro de la estación de King's Cross, y para todos aquellos que estén planeando visitar esta ciudad, pueden llegar a la plataforma 9¾ la misma que solo los estudiantes de Hogwarts y los magos pueden pasar. Nosotros, los muggles, solo podemos ir a tomarnos una foto después de hacer una fila. Uno puede ir cualquier día de la semana de 9 de la mañana a 9 de la noche, pero se recomienda que se vaya lo más temprano posible, ya que la estación se suele llenar debido a la actividad regular de la zona. Para más información sobre la ciudad y cómo visitarla, les recomiendo la web londres.es. Con esto llegamos al final de este episodio y como siempre espero que les haya gustado. Si fue así, califíquenlo en Spotify o Apple Podcast y déjenme sus comentarios en @lugaresmisteriosos el podcast. Y también pueden contarme ahí qué otros temas pueden ser parte de este programa. Así sea para mandar un saludo, me encantará leerlos en Instagram o Facebook. También, como todos los domingos a la medianoche, se estrena en Spotify y otras plataformas el episodio extra, que en esta ocasión habla de la historia real detrás de la película de terror La Monja. Si no lo llegaron a ver en YouTube, a partir del domingo pueden escucharlo en sus apps favoritas. Recuerden que mi segundo podcast, Interesante Historia, estrena episodios cada lunes a las 9 de la mañana, y esta semana conté la historia de William Shakespeare y los mitos alrededor de su biografía. Les agradezco por llegar hasta esta parte. Yo soy Jacqueline Isa, espero que estén todos muy bien y como siempre, nos encontramos en otros lugares misteriosos muy pronto.